satisfecho los requisitos que establece el reglamento en vigor, esta dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica a Ángel Rivera Ríos, con matrícula 1153004. Este examen se realizará a las 12 horas el día 13 de noviembre de 2017 en la sala de exámenes de grado del edificio José de Molina Galán. El jurado examinador está integrado por el doctor Lauro López Mata como presidente, el doctor Edmundo García Moya, vocal, el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, vocal, y con la participación del doctor Carlos Trejo López como subvocal. Atentamente, doctor Jesús Moncada de la Fuente, director general. Con este acuerdo queda formalmente instalado el jurado examinador y procederíamos entonces a una exposición que le pedí a Ángel que nos hiciera. Esperemos que no sea más de 30 minutos. El jurado es quien va a interrogar a Ángel, pero si el público tiene después de la exposición algún comentario que hacer o alguna pregunta que hacerle a él, lo puede hacer. A manera de introducción voy a hablar sobre la selva estacional seca, la cual tiene una amplia distribución mundial y cerca del 42% de los bosques tropicales. Corresponde a comunidades de plantas que se encuentran en estas condiciones de sequía y estacionalidad. Este tipo de vegetación se considera en general menos compleja estructuralmente y con menor diversidad respecto a los bosques húmedos, aunque en ocasiones y en algunos sitios la riqueza de especies puede ser comparable entre ellos. Algunas características muy generales de este tipo de vegetaciones, que son comunidades dominadas por plantas de porte bajo, no vamos a encontrar árboles muy altos. Son sitios de lluvia con gran estacionalidad, esto es que a lo largo del año se va a presentar 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Y otra característica muy importante de este tipo de vegetación es que cuando inicia la época seca, pierden sus hojas. La mayoría de las especies de este tipo de vegetación pierden sus hojas. Se caracteriza por tener árboles, en su mayoría se caracteriza por tener árboles con diámetros pequeños y troncos retorcidos. De ahí que el interés forestal por la madera. El interés por la madera es prácticamente nulo. El interés de la madera es más en cuanto a leña y costes para construcción. Sin embargo, en estos lugares, y como es el caso del sitio donde realicé la investigación, existe otra actividad muy importante que es la extracción de productos forestales no maderables. En este caso, estoy trabajando 3 especies de bucera y de dos de ellas se extrae una resina comúnmente llamada como copán, que sirve como una actividad extra a la actividad económica, ¿no? de los productores de la región. Actividad muy importante que se lleva a cabo en el sitio de estudio. La distribución de la selva estacional seca principalmente es la vertiente del Pacífico, aquí presento esta parte, que es la cuenca de los ríos Lerma, Santiago, Balsas, que es la zona donde se encuentra mi sitio de estudio, la vertiente del Golfo, la península de Yucatán y un pequeño manchón en Baja California Sur. Bien, el género que estoy de las especies de estudio es el género bucera. Este género está dado por árboles, los árboles de este género son abundantes e incluso dominantes y destacan por su número de especies, pero aunque es muy diverso y muy característico de este tipo de vegetación, muchos autores y muchos artículos mencionan que su conocimiento es incompleto. Esto es, las investigaciones están enfocadas más en taxonomía, y no tanto así, no hay muchos estudios en cuanto a su repoblamiento natural. Algunos datos generales de género en sí, al igual que la mayoría de las especies en este tipo de vegetaciones, que son árboles no muy altos, de 5 a 15 metros, marca la literatura, son plantas dioicas, esto es que podemos encontrar árboles hembra, árboles macho,
Una característica muy importante es la corteza. La corteza puede ser gris, amarillo o rojo, dependiendo la especie. En el caso de las especies que estoy trabajando, su corteza es gris, lisa, brillante. Y bueno, se menciona que en muchos casos carece de buenas características de flores y frutos. Es por eso que el arreglo taxonómico de este género descansa fuertemente en la morfología de las hojas. Las especies que estudié son estas: es Bursera bipinata, Bursera copalífera y Bursera gramifolia. La manera en que yo pude identificar en campo estas tres especies, como lo mencioné anteriormente, es en base a las hojas. Bursera bipinata tiene foliolos mucho más pequeños respecto a las otras dos especies, es un verde brillante y son lisos. Bursera copalífera son hojas más grandes, foliolos más alargados, son rugosos y el color es verde, pero más opaco. Bursera gramifolia tiene foliolos más redondeados, son lisos y son brillantes. Entonces, esa es la manera en la cual yo pude ir identificando y llevar a cabo la metodología en campo. También, después de un tiempo, también se pueden apreciar diferencias en el fruto, sobre todo en el tamaño y en el color de cada una de las especies. Pero principalmente, yo me basé para buscar estas especies en campo en las hojas. Como lo mencioné, al inicio de la temporada seca empieza la caída de hojas. Y así se queda Bursera hasta abril, finales de abril, que es cuando inician las lluvias, para dar paso a mayo, junio, que ya está la temporada de lluvias, viene el renuevo de hojas y frutos, y posteriormente julio y agosto viene la producción de frutos. Después de julio y agosto, después de esa producción de frutos, septiembre y octubre da paso a lo que es la dispersión de las semillas, para regresar otra vez a noviembre, entrada en la época seca y pues de nueva cuenta la pérdida de hojas. Así es como se comporta a lo largo del año el género Bursera. Bien, hablando del tema de repoblamiento natural, se dice que para que un bosque o una selva tenga éxito en su repoblamiento natural, debe de ocurrir una serie de eventos. Y cualquier falla en estos eventos, si existe una falla, obviamente se va a ver detenido el repoblamiento natural de la especie. Los estadios principales del proceso de repoblamiento natural es floración. Como ya lo vimos en el diagrama anterior, inicia la floración para dar paso a una disponibilidad de semillas. En cuanto está la disponibilidad de semillas, viene esta dispersión de semillas. ¿Dónde caen estas semillas? Es muy importante. Puede ser por algún vector, por algún animal que exista esta dispersión, o puede ser simplemente por gravedad, que la semilla caiga, y bueno, por acción del viento, de la lluvia, pues llega a otros lugares. Existe un almacenamiento de semillas. Puede ser que exista o no exista, puede ser que haya un banco de semillas, que las semillas que cayeron germinen justamente el año, que sean de ese año los que germinaron, o pueden esperar al siguiente año a que existan las condiciones idóneas para que puedan germinar. Entonces, pasa a la germinación. Una vez que germinaron, que quiero decir que aquí es donde, dentro de mi análisis de plántulas, se puede decir que yo empiezo a analizar a partir de la germinación. ¿Dónde están germinando? Son las observaciones que empiezo a hacer. El estadio suculento, que es la fase de plántulas, se dice que es la etapa más crítica, que es donde existe el mayor número de muertes, pero que si logran superar esta etapa, es muy probable que puedan crecer y puedan establecerse sin ningún problema. Bien, después de haber dicho lo anterior, tengo la hipótesis de las tres especies que estudié, de que pueden incrementar su establecimiento y su repoblamiento natural cuando se desarrollan bajo plantas nodrizas o bien asociados a rocas, principalmente a rocas, que cumplen esa función, que cumplen la función de nodrizas. Esto, bueno, porque disminuye la insolación, el agobio hídrico, que es característico de este tipo de vegetación donde se encuentra. Para desarrollar esta hipótesis, bueno, me planteé una serie de preguntas de investigación, las cuales en objetivo son los siguientes. Como objetivo general, bueno, conocer el patrón de distribución espacial de Bursera bipinata, Bursera copalífera y Bursera gramifolia en una región de la Sierra de Huautla, Morelos.
Esto es conocer el patrón de distribución espacial tanto en adultos como en plantas. Como objetivos particulares, determinar las condiciones de micrositio en las que se encuentran las plántulas de adultos de las tres especies de estudio. Esto es, realizar la observación y las diferentes anotaciones sobre cómo son las condiciones donde está cada uno de los individuos. Y posteriormente determinar, ya una vez que se hicieron ya que determiné las condiciones, lo que hice fue determinar qué factor está influyendo más favorablemente, obviamente, en el establecimiento de Bursera bipinata, Bursera copalífera y Bursera gladifolia. Bien. El área de estudios, trabajé en la reserva de la biosfera Sierra de Huautla, esto en el estado de Morelos. Recordemos que la reserva también se encuentra en Puebla y Guerrero, pero en Morelos es donde encuentra su mayor extensión. Trabajé en un ejido que se llama Los Sauces, esto en el municipio de Tepalcingo, Morelos. El municipio de Tepalcingo se encuentra en esta parte. Algunas características del predio donde realicé mi trabajo. Actualmente se extrae esta resina de copal. El dueño del predio hace esta labor, pero esta extracción solamente la hace de Bursera bipinata y Bursera copalífera. Bursera glabrifolia para él no tiene ninguna importancia, no tiene ningún uso más que algún poste de repente. Entonces, y fomenta el crecimiento de estas dos especies. ¿Qué le llama fomentar él? Es, bueno, si él ve que alguna otra especie le está estorbando, le está obstruyendo, le está compitiendo principalmente a Bursera bipinata y Bursera copalífera, él la elimina. Hice el análisis con el total de las tres especies y también quise hacer el análisis solamente con las que tenían nodriza y así individualmente. Las 66 de Bursera bipinata frente a las 53 que tenían una nodriza, para saber si existía algún cambio. Y bueno, y la verdad es que se mantuvieron en tanto las tres especies con y sin, en total como con nodriza, pues el patrón de distribución agrupado. Para Bursera bipinata recordamos que fue la especie con menor número de individuos y fue la que se obtuvo un resultado distinto a lo que se venía observando, tuvo un patrón de distribución aleatorio. Y así también para Bursera copalífera y Bursera glabrifolia. Entonces el patrón de distribución también se mantuvo agrupado en total y con nodriza para cada una de las especies. Estos son los resultados de los adultos y ahora hablaré sobre las plántulas. También era para mí importante ver cómo estaban distribuidas las plántulas. Y bueno, también realicé el trabajo en las 15 hectáreas, pero pues era muy difícil que recorriera, así como lo hice con los adultos, las 15 hectáreas. Entonces lo que hice fue, aleatoriamente, ubiqué puntos en el periodo de trabajo y tracé 30 transectos de 30 metros de largo por 1 de ancho, para poder buscar plántulas de las tres especies. Como les dije, voy a hablar primero de los adultos, sobre los métodos, los resultados, y posteriormente voy a hablar de las plántulas, y por último sobre el establecimiento de los nidos. En los adultos, ¿cuál fue el método? Bueno, en el periodo de trabajo, como ya lo vimos, en el periodo de trabajo realicé una búsqueda de todos los individuos de estas tres especies. Recorrí las 15 hectáreas para buscar estas especies. La manera de identificarlos fue gracias a sus hojas. Y bueno, de cada individuo lo que hice fue marcar, saber de qué especie es, qué sexo, si tenían nodriza y si no la tenían, y si la tenían, qué tipo de nodriza, una especie vegetal o una roca principalmente. Y de cada uno, con la ayuda de un GPS, tomé sus coordenadas para poder realizar el análisis de distribución espacial. Este fue más o menos mi andar en el predio de trabajo. Inicié obviamente en la parte más angosta y la parte más baja, y con la ventaja de que está cercado, bueno, pues iba yo de extremo a extremo. Una vez que llegaba a un extremo, lo volvía a recorrer, iba yo poniendo marcas para no volver a pasar, saber dónde estaba yo pasando, y así es como fui cubriendo la zona. Aquí existe otra cerca que tiene el dueño, que divide el predio, y entonces cambié el sentido para guiarme por medio de la cerca. Estas son imágenes de las especies que estoy trabajando. En este caso, para mí, cuando yo me encontraba especies así, principalmente yo decía que estaban establecidos sin una nodriza, en un área abierta.
como se puede ver y van a ver en la siguiente imagen. Este para mí estaba nodrizado por una especie vegetal, y así era como iba yo haciendo mis anotaciones y los iba marcando. Y el nodrizaje por rocas. Como se ven las fotos, que están o pueden estar en las grietas, entre las grietas de las mismas rocas, o también me llegué a encontrar que estaban a un costado de las mismas. El análisis que realicé una vez que obtuve todos los datos en las 15 hectáreas de trabajo para saber el patrón de distribución espacial, bueno, lo hice con la función K de Ripley, el cual analiza una distribución espacial de puntos observada, que es lo que yo estoy observando, distinta a una distribución espacial aleatoria teórica. Se hace una comparación y a partir de ahí se saca el resultado. Esta es la función de K de Ripley, pero el análisis, la función que utilicé es una transformación de la función K de Ripley, que es la función. ¿Por qué utilicé esta función? Primero porque el programa con el que hice los análisis, bueno, era más recomendable, y segundo porque me ayuda a determinar la significancia estadística de la función, y además porque su interpretación visual, como vamos a ver enseguida, es mucho más fácil. De esta forma, lo que hace el análisis estadístico de la función L, de la transformación de la función K, se inicia con una hipótesis nula, que es, la hipótesis nula va a ser que la distribución de los puntos, en este caso la distribución de mis árboles, va a ser aleatoria frente a la hipótesis alternativa, que es que tengan una distribución agrupada o una distribución uniforme. Bien, una vez que se hacen los análisis, realicé los análisis en el programa ArcGIS, que es un programa de información, es un sistema de información geográfica, que de acuerdo a lo que observé y a lo que hice, y a lo que estuve investigando, pues para mí era lo ideal hacer el análisis con este programa. Y bueno, una vez que se hace el análisis en este programa, arroja una serie de datos y arroja estas gráficas. Y a partir de estas gráficas se hace la interpretación de los resultados. Bien. Entonces, esto es un ejemplo de los resultados que obtuve. Entonces, las líneas punteadas son los límites, límite superior, límite inferior. La línea azul es la función esperada frente a la línea roja, que es la función observada. Son los datos que yo observé. Entonces, si la función observada está por encima del límite superior, se dice que la distribución de los individuos, en este caso de mis árboles, tiene una distribución agrupada. Pero si está por debajo del límite inferior, va a tener una distribución uniforme. Pero si esta línea llegara a estar dentro de los límites, tanto superior como inferior, entonces la distribución va a ser aleatoria. Son tres tipos de distribución. La agrupada indica unas cosas, indica que los árboles tienden a estar en ciertas zonas del terreno, que se ven favorecidos por las condiciones mismas del terreno. La aleatoria quiere decir que cualquier árbol, en este caso cualquier árbol, tiene la misma probabilidad de estar en cualquier punto del terreno. Y la distribución uniforme quiere decir que los árboles mantienen una distancia uno de otro. Se podría decir, y muchos mencionan, como que se repelen. A partir de allí, hice mis análisis, y estos les voy a mostrar los resultados que obtuve. Esta como ya vimos, es mi predio de trabajo, y aquí cada una de las crucecitas es un individuo de las tres especies. Aquí está el total de las tres especies. En total, en las 15 hectáreas, encontré 1.514 individuos. Con nodriza registré 1.132 y sin nodriza 384. Y bueno, esto lo hace el mismo programa. Y la gráfica que me dio del análisis de la función L es el siguiente. En este caso, esta línea continua, punto, son mis datos observados, son los dos límites, superior e inferior, y en este caso, como está por arriba del límite superior, aquí se dice que las tres especies de estudio en conjunto tienen un patrón de distribución agrupado a
cualquier distancia. Aquí está la distancia. Inicia el análisis a 6 metros y lo va incrementando cada 6 metros. Entonces, el patrón de distribución se mantiene, es un patrón de distribución agrupado a cualquier distancia. Para mí también era importante ver cómo se comporta el patrón de distribución por especie, y fue lo que realicé. De Bursera copalífera, esta es la ubicación de cada uno de los individuos de Bursera copalífera, de los cuales son 867, es la especie con mayor número de individuos en el predio de trabajo. Con nodriza fueron 601 y sin nodriza, o área abierta, como también le puedo llamar, 266. El resultado, la gráfica, el resultado de Bursera copalífera es el siguiente, y se interpreta de la misma manera. La función observada está por arriba del límite superior, y también el patrón de distribución de Bursera copalífera es agrupado a cualquier distancia. Ahora de Bursera glabrifolia, lo mismo, es la ubicación de cada uno de ellos. De ellos encontré 581 individuos, 478 con nodriza y solo 103 sin nodriza. Y esta es su gráfica. También tiene un patrón de distribución agrupado a cualquier distancia. Se mantiene por arriba del límite superior. Ahora, Bursera bipinata fue la especie con menor número de individuos, solamente 66, con nodriza 53 y sin nodriza solamente 13. Entonces, aquí el resultado es diferente. Podemos observar que la función observada está dentro de los límites, por lo tanto, si recordamos el ejemplo de la gráfica, tiene un patrón de distribución aleatorio. También realicé a modo de ejemplo un mapa de cómo están las nodrizas en el área de estudio, las zonas con nodriza. En anaranjado, son los individuos que presentaron una nodriza, y en azul, los individuos que estuvieron sin nodriza en un área. Entonces, en su mayoría, como ya lo vimos también en los números, las 3 especies de estudio tienen una nodriza, ya sea una planta o una roca que cumple esa función. Para aglutinar los resultados de las 3 especies de estudio y así también individualmente, aquí tenemos nuevamente los mapas y los resultados. Hice el análisis con el total de las 3 especies y también quise hacer el análisis solamente con las que tenían nodriza, y así individualmente. Las 66 de Bursera bipinata frente a las 53 que tenían una nodriza, para saber si existía algún cambio. Y bueno, y la verdad es que se mantuvieron tanto las 3 especies con y sin en total como con nodriza, el patrón de distribución agrupado. Para Bursera bipinata, recordemos que fue la especie con menor número de individuos y fue la que obtuvo un resultado distinto a lo que se venía observando, tuvo un patrón de distribución aleatorio. Y así también para Bursera copalífera y Bursera glabrifolia. Entonces el patrón de distribución también se mantuvo agrupado en total y con nodriza para cada una de las especies. Estos son los resultados de los adultos, y ahora hablaré sobre las plantas. También era para mí importante ver cómo estaban distribuidas las plántulas. Y bueno, también realicé el trabajo en las 15 hectáreas, pero pues era muy difícil que recorriera así como lo hice con los adultos las 15 hectáreas. Entonces lo que hice fue aleatoriamente ubiqué puntos en el periodo de trabajo y tracé 30 transectos de 30 metros de largo por 1 de ancho para poder buscar plántulas de las 3 especies. Y esta es, en las imágenes es la metodología que seguía, los pasos que seguía. Yo, con la ayuda del mapa, podía ubicar en puntos, saber sus coordenadas, y una vez en campo buscaba las coordenadas, llegaba a ese punto, ponía una varilla de inicio, con una cuerda marcaba los 30 metros, marcaba yo un punto final, ponía yo una varilla, en la cuerda ponía un tubo de 1 metro, y lo que hacía era ir recorriendo el tubo y ir buscando las especies. Así quedaron distribuidos mis 30 transectos en las 15 hectáreas. Así desde el transecto 1 hasta
hasta el transecto 30. ¿No? De cada uno de los individuos que encontraba, bueno, los marcaba con un anillo de plástico para poderlos localizar en la siguiente visita. Y bueno, al igual que los adultos, registré las condiciones en las que estaba establecido cada individuo. Y bueno, áreas abiertas y si tenían una nodriza, igual que los adultos, una planta o una roca que cumpliera la función de nodriza. Y esta es la manera en que les ponía el árbol a las plántulas. Para mí, estos son plántulas de las especies de estudio. Para mí, cuando encontraba una plántula así, para mí esto es que no tiene nodriza, que se encuentran en un área abierta. Así, aquí está la plántula de Bursera, lo mismo que aquí. Al estar al lado de una especie vegetal, yo la registré como nodrizada por una especie vegetal. Y bueno, está aquí la plántula de Bursera, aquí también, y está entre las grietas de una roca y también la registraba como nodrizada. Para hacer el patrón de distribución espacial de las plántulas no podía utilizar el mismo análisis, porque obviamente no recorrí las 15 hectáreas, y entonces realicé el análisis con el índice estandarizado de Burisita. Esto por las características con las que obtuve los datos. Tuve transectos, número de individuos de las especies, entonces podía realizar el patrón de distribución y de esta manera darme una idea de cómo se comportan en plántulas y cómo están en adultos. Bueno, antes, los resultados, bueno, tiene un valor IP donde dice que si es igual a 0, los individuos presentan una distribución aleatoria. Si es mayor, una distribución agregada, y si es menor, una distribución uniforme. Realicé los cálculos, esto no fue necesario hacerlo en algún programa, lo realicé a mano y los resultados son estos. De Bursera bipinata, Bursera copalífera y Bursera glandiforme. Entonces, como son estadísticamente igual a 0, las tres especies en plántula tienen un patrón de distribución aleatorio, el cual recordemos cómo están en adultos y cómo cambia, cómo se comportan en plántulas y cómo en adultos ya tienen otro patrón de distribución, excepto Bursera bipinata, que fue el que mantuvo el mismo patrón de distribución. Después, las condiciones de establecimiento, cómo están establecidas. Realicé un análisis para saber si había diferencias entre las que tienen nodriza y entre las que no la tienen. Y bueno, en plántulas, la proporción de individuos establecidos con nodriza en el total no es mayor respecto a la proporción de individuos que se encuentran sin nodriza, al igual que Bursera copalífera y Bursera glandiforme. La proporción de individuos con nodriza es mayor respecto a los que no la tienen, excepto Bursera bipinata, que la proporción de individuos con nodriza es estadísticamente igual a los que no la tienen. Ahora, los adultos, ¿cómo se encuentran los adultos? En las condiciones de establecimiento. En el total de las especies, así como individualmente, la proporción de individuos establecidos con nodriza es estadísticamente mayor respecto a los que no la tienen. Ahora, ¿cómo se encuentra el establecimiento de plántula adulta? Son las gráficas de Bursera bipinata, Bursera copalífera y Bursera glandiforme. Esto es para plántulas y esto es para adultos. Verde es sin nodriza o en área abierta, como lo he venido manejando también. Y bueno, rojo es la distribución de individuos con nodriza. Y bueno, la distribución de frecuencias para cada una de las especies muestra que la proporción de individuos establecidos en áreas abiertas con nodriza fue estadísticamente mayor al pasar de la condición de plántula a adulto. Entonces podemos observar cómo al pasar de la condición de plántula disminuye esa condición de estar sin nodriza cuando están adultos, y bueno, siendo adultos la proporción es mayor con nodriza. Esos son mis
mis resultados, esos son los resultados de mi investigación. Y bueno, conclusiones, tengo que el patrón de distribución espacial de las tres especies de estudio es útil debido a que sugiere hipótesis de los mecanismos y procesos ecológicos que regulan sus poblaciones. A partir del patrón de distribución espacial puedo generar otro tipo de hipótesis, de ideas que me permitan saber por qué mis individuos de estudio se encuentran agrupados o de manera aleatoria, como lo está Bucera y Pinata. Y bueno, los datos evidencian que el principal factor de establecimiento de las tres especies de estudio, Bucera lipinata, Bucera copalífera y Bucera gravilifolia, es la asociación a un objeto que cumpla dicha función de nutrición, ya sea una planta o una roca. Y bueno, los resultados que obtuve en esta investigación me permiten concluir que los cambios que presentan de una distribución aleatoria agrupada, esto es la distribución aleatoria en planta, a una distribución agrupada cuando ya son adultos, no es fortuita. Y lo que propongo, lo que concluyo es que el factor nodriza puede explicar dicho cambio de plántula a adulto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio al interrogatorio. El doctor Edmundo García Moya tiene la palabra. No hace un par de comentarios, Ángel. Sí, doctor. Es cerco, no cerca. Sí. ¿No? Si te estás refiriendo a Un cerco. área excluida, ¿no? Y además, de manera muy así campechana, te referiste a hojas, ¿no? En este caso, pues yo creo que son foliolos, ¿no? Cuando me pusiste a consideración tu borrador de tesis, yo te insistí mucho que tiempo A, uno de los titanes de la botánica aquí en este país, el doctor Miranda, pues hizo toda una serie de contribuciones que se consignan en los anales de biología, y donde hace una descripción muy detallada de todo lo que es la cuenca del Balsas. Entonces, si ese es el caso, pues uno daría pauta para pensar, y con base en otros trabajos, pues se ha dicho que la cuenca del Balsas es un centro de origen y diversificación de este género. Y de alguna manera un colega ya, Guevara, ¿no? Que fue alumno aquí en botánica, ¿no? Sí, y terminó, desafortunadamente. Hizo también, o intentó trabajar con este género. ¿Te acuerdas más o menos cuál es el número de especies de Bucera en la cuenca? ¿En la cuenca? Sí. No tengo el dato, doctor. Tengo el dato en el estado de Morelos. Bueno, ¿cuántas especies son en el estado de Morelos? El promedio registran 15 especies. 15 especies. Pero algunos difieren, ¿no? Otros Sí. 23. Sí. ¿Tanta diferencia? Sí. ¿Todas tienen algún tipo de aprovechamiento? ¿O hay las elite? Pues No solamente para el copal, sino para otros. sí, para extracción de aceites. Sí. Existen otras especies. Realización de artesanías también. Sí. Entonces sí existen algunas. ¿Y por qué centrarse en esta, En estas tres. sobre todo en la primera? ¿Hay alguna razón? ¿La calidad de la cera tiene más comercio? ¿La prefieren? ¿Por qué? ¿A qué atribuyes eso? Bueno, ¿por qué decidí trabajar con estas tres especies? Primero,
debo de decir que al inicio de mi proyecto tenía pensado nada más trabajar con Bursera bipinata. La razón de trabajar con Bursera bipinata es la importancia económica que representa para la región, ¿no? Y yo sabía que era la especie que está mayormente afectada, la especie con menor número de individuos. No pensé, no sabía qué tanto, ¿no? Pero sabía que era la especie que estaba más afectada. Entonces es por eso que tenía esa idea de trabajar nada más con Bursera bipinata, por la importancia que representa para la región. Hablar de las características que tiene la resina es lo que podría mencionar es de acuerdo a las pláticas que he tenido con la gente, ¿no? O sea, para ellos sí tiene otra calidad, ¿no? En cuanto a aspectos de aroma, aspectos físicos principalmente, ¿no? Y la manera de trabajarlo también es diferente a lo que me comentan. Y pues, por ende, pues les reditúa más, ¿no? Vender 1 kilo de copal de Bursera bipinata que de copalífera. Entonces esa es la razón. Después, ¿por qué decidí trabajar con las 3 especies? Bueno, pues al ver que eran pocos los individuos y en mis reuniones con ustedes, en mis reuniones de consejo sobre el trabajo y qué es lo que iba yo realizando, bueno, pues el consejo por parte de ustedes fue que ampliara la investigación y no solamente me centrara en Bursera bipinata, sino que también era importante saber cómo se comportaban las otras 2 especies presentes también en el predio, ¿no? Bursera copalífera, de la cual también hay un aprovechamiento, y Bursera glabrifolia. Pero hay otras especies de Bursera, sin duda, en el lugar. Entonces, tú atribuyes a la densidad ahí dentro del predio de la bipinata al aprovechamiento que le dan más duro, o simplemente es cuestión aleatoria, estocástica, como tú quieras llamarlo, el hecho de que haya menos individuos ahí en tu predio, si no hay una relación ahí efecto-causa. No, sin duda, o sea, sí es un factor importante el aprovechamiento, influye en que haya menos individuos, pero también en las observaciones que he realizado en todas las salidas que hago mes con mes, y algunos estudios por decir, de germinación de semillas, sí se dice que es más complicado la germinación, por decir, de Bursera bipinata respecto a Bursera copalífera, ¿no? Por decir, al inicio de la temporada de lluvias de este año, yo cuando empezó la germinación y que volví a marcar las plántulas de este año, por 100 plántulas de copalífera marqué 5 de bipinata. Otra de las cosas que me dicen, bueno, y eso solamente mi comentario, de que Bursera copalífera no germina en el mismo tiempo que Bursera bipinata no germina en el mismo tiempo que copalífera. Pero aún así el número de individuos, el número de semillas germinadas es muy diferente. Muy diferente. Entonces, son otros factores, no solo el aprovechamiento que le hacen, ¿no? al árbol. Decías que son dioicos las 3 especies sí. que tú trabajaste. ¿Tienes idea de la relación? De hembras. Machines, hembras. Son sí tengo esos datos y son 50-50. Es decir, que no hay ahí. Sí, no hay sesgo ni mucho menos. Sí. Predominio. Sí. De uno sobre la otra. Sí, claro, sí. No hurgaste o no, la literatura obviamente no era tu propósito, posible infiltración de una especie con la otra y de alguna manera la eventual presencia de otro tipo de bichos ahí que de alguna manera confundan la identificación. Ahora, pero yo creo que antes hay traslapo
en la fenología, es decir, que las tres especies más o menos empatan en su fenología. Sí, 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 sí. Sí, la floración inician igual, o sea, sí. Respecto a si hay cruces entre ellos, no, la verdad no he leído al respecto, pero sí he leído que es muy complicado, ¿no? Su arreglo taxonómico sí ha resultado muy complicado, ¿no? Tal vez por estos cruces que pueda haber. Porque si hay una fenología más o menos análoga, si hay, sin duda podría darse ese fenómeno, ¿verdad? Sí. Incluso en observaciones mismas de campo, o sea, les mencionaba que para mí era muy fácil identificarlas por las hojas, ¿no? Pero había otras que sí me hacían dudar, ¿no? Y tardaba un poco más, ¿no? Y tenía que tomar la hoja y a lo mejor compararlas con otro que sí estaba seguro. O sea, sí creo que se esté dando esto. ¿Cuál es la dinámica poblacional allí que al menos tú has podido documentar? Fuera de tu predio, ¿es más o menos análoga o definitivamente es un área ahí pues, muy ad hoc que te permitió pues, adentrarte un poco ahí en el fenómeno? He recorrido un poco más de estas 15 hectáreas, porque el predio es mucho más grande. Y sí, la dinámica en cuanto al número de individuos sí es muy parecida. El predio que está a un lado, también en un inicio de la investigación decía que también lo iba a recorrer, y las observaciones realizadas es que sí, mayormente hay la presencia de Bursera copalífera y Bursera glabrifolia. Y dicho también por la gente de la región, ¿no? Cuando me veían trabajando y veían que marcaba yo Bursera glabrifolia, me decían que la gente se queja porque dice que de Bursera glabrifolia hay muchos y que debería de haber más de Bursera bipinata, ¿no? Que al fin para ellos el copal cimarrón, como comúnmente le llaman a Bursera glabrifolia, para ellos no les es útil. Entonces sí es, al menos en esta zona, sí es muy parecido el número de cada uno de los individuos. También he sabido de gente de la misma región que germina las semillas y tiene un muy buen porcentaje de germinación y ya tienen las plántulas y las llevan a campo. Desconozco cuál sea, cuántas, después de un tiempo, cuántas se les hayan muerto, cuántas vivan, ¿no? He visto trabajos también de que germinan, algo parecido a esto sobre los tipos de nodriza. He visto un trabajo de maestría que igual germinan las semillas y las llevan a campo, y entonces ellos, bueno, lo que hicieron fue ponerlas en un área abierta o con una nodriza. A mí eso se me hace impráctico, a mí se me hace, sí, porque la semilla ya está ahí, la plántula está ahí. A mí entonces, ¿por qué no mejor analizar cómo están ahí y procurar que sería lo ideal? O sea, sí está bien a manera de investigación, ver, ya que tengo la plántula, llevarla y ponerla en las diferentes condiciones, y no solamente de plántula y roca, ¿no? Y en una área abierta se pueden buscar otras, ¿no? Pero si ya está ahí, las semillas, sería mejor darles seguimiento, ¿no? Por si yo voy todos los meses y estoy haciendo este seguimiento, ¿no? Y a partir de ahí, ver cuáles son las condiciones más favorables para estos individuos. ¿A qué edad comienza el aprovechamiento? ¿No tienes idea? No hay registros. Nunca es, Lo que sí hay es tamaño. Entre 10 y 15 centímetros ya empiezan a aprovechar. Para ellos ya es una planta útil y empiezan a aprovechar. Pero no tienes idea más o menos de la edad que tendrían. No. No hay manera de sí, sin duda. Recuento de cuántos años. Sí.
Sí, sin duda, era en mi último seminario que me preguntaban si estos árboles tenían anillos de crecimiento, ¿no? Para saber la edad, y que yo en su momento dije que no lo sabía, y que entonces ya después el doctor Lauro me asesoraba al respecto, ¿no? Me decía que sí deben de tener alguna marca, principalmente por esta época que pasan de sequía, ¿no? En la cual el individuo pierde agua y empieza un encogimiento, entonces ahí debe de haber algún tipo de cicatriz que quede ahí, ¿no? Y que puede indicar que ya pasó un año, porque cuando inician las lluvias pues empieza a ganar agua y empieza a expandirse, entonces sí debe de haber algún tipo de marca. Mencionaste atributos importantes de estas especies en función de su aprovechamiento. Mencionaste que también han sido muy estudiadas en función de su taxonomía, que es compleja, que es difícil, pero por eso mismo ha llamado mucho la atención. También sabemos que hay estudios biogeográficos, ¿no?, importantes al respecto. Sí. Pero yo te quisiera preguntar si a partir de todo lo que has hecho, tú podrías resaltar atributos biológicos, ¿no?, que tienen estas especies, ¿sí?, que digo, a partir de todo lo que has estado revisando, que valdría la pena que conociéramos, ¿no?, o sea, que otros investigadores, otras personas reconozcan de estas especies. ¿Cuáles, así desde tu punto de vista y a partir de todo lo que has visto, te llama la atención que consideres que habría que resaltar? Bien, voy a ponerme un ejemplo para apoyarlo. Una de las principales características que he observado desde que pisé por primera vez este sitio, esta área, es la facilidad que tienen mis 3 especies de estudio para hacer esto, para poder adaptarse a estas condiciones. Cómo pueden germinar y a partir de ahí pueden modificar sus estructuras, en este caso el tronco, para poder vivir en estas condiciones que no se encuentran o que no se ven en otras especies. Entonces, como se dice, si algo me llama a mí la atención de cómo están estos individuos, estas 3 especies, es la capacidad que tienen para adaptarse a estos espacios, capacidad que no tienen otras especies, ¿no? Entonces, sí me llama la atención y sí es importante analizar y estudiar también por qué tienen esta capacidad, ¿no? O sea, ¿qué los hace tan efectivos en estos lugares, ¿no? Que se puedan adaptar, que puedan modificar así en este caso el tallo. ¿Alguna hipótesis de por qué pueden hacer eso? Pues, de acuerdo a las observaciones que he realizado, pues esta pérdida de agua, de estas contracciones que se dan en el mismo tallo, pues les permite, ¿no?, tener esa facilidad de moldearse, ¿no?, a las estructuras. O sea, eso sería. Entonces, que anatómicamente a lo mejor pueden... Sí, tienen esa capacidad porque si vemos, cuando están en un área abierta, pues se puede decir que son redondos, ¿no?, como cualquier otro árbol, ¿no? Pero cuando tienen que librar este tipo de situaciones, pues se adaptan, ¿no? Entonces, Pero también son redondos. bueno, sí, cuando salen. ¿Cómo cuando salen? Bueno, ya cuando se ven libres de la... A ver, pasa el anterior. No, ¿por qué dice cuando están libres? ¿Cómo sabes? Bueno, a la vista, ¿no? Puede ser que abajo, claro. Lo que no vemos no necesariamente es lo que no es. Claro. Debajo del suelo puede ser que haya una roca, Sí. ¿no? Tiene razón. Seguramente. ¿A qué profundidad? Pues no indagamos. Pero
es probable que inmediatamente debajo de estas dos plantas estén sobre rocas, igual que estas montañas. De ahí se generan una serie de hipótesis. Cuando hablaste de que utilizaste la función K de Ripley para el caso de los árboles de los adultos, tengo la impresión de que no nos explicaste qué ventajas tiene este procedimiento sobre las otras formas de medir o de estimar un patrón de distribución espacial. ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué decidiste utilizarlo? Bueno, primero, ¿por qué decidí utilizarlo? Por la manera en que obtuve mis datos. De cada uno de los individuos tenía las coordenadas. Tenía un área muy bien definida y tenía el área cubierta. Entonces, sabía la posición de cada uno de los individuos. Datos que necesita cada Ripley. Entonces, principalmente por eso. Existen otros análisis donde se necesita saber la distancia que hay de un individuo a otro, por si en el vecino más cercano. Yo no tenía esos datos, entonces fue por eso. Analizarlo en ArcGIS, la ventaja que me permitió, que me daba, que pude hacer el análisis con mi polígono irregular. No tenía yo que encerrar mi polígono en una figura geométrica y mucho menos cortar mi polígono, ¿no? Definir un polígono regular dentro del área. Entonces es el patrón de distribución real, ¿no? Por eso decidí hacerlo con KD Ripley y por eso decidí hacerlo con ArcGIS. Y la facilidad de la interpretación de los datos, ¿no? Al momento de utilizar esta transformación de la función K a la función L, pues la interpretación que es mucho más fácil, ¿no? Para interpretar los resultados y saber el patrón de distribución de los individuos. Pero le digo, principalmente por la manera en que obtuve los datos y la manera en que trabaja la función, cómo el programa va generando estos datos, ¿no? O sea, yo tengo la ubicación de todos los individuos, entonces la función me permitía hacer ese análisis. Pero hay otra ventaja que creo que estás pasando por alto. Ves tu gráfica, además tú nos lo has explicado varias veces, fuiste incrementando la distancia. Sí. ¿Eso para qué sirve? O sea, que digas primero a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, hasta los 120. ¿Eso qué te está diciendo? Bueno, o sea, ¿para qué sirve hacer ese incremento en la distancia? Para saber precisamente si el patrón de distribución se mantiene en todo el área como lo fueron mis resultados, o en algún momento hay algún cambio. En algún momento, por decir, en este ejemplo de la gráfica, ¿no? Observamos que a los 0 metros, de 0 aproximadamente a 55 metros, la especie X tiene un patrón de distribución agrupada. A partir de ahí, baja la función, y entonces a partir de los 70 metros, conforme se va incrementando esta distancia, cuando llegamos a los 70 metros, el análisis dice que el patrón de distribución agrupado se pierde y pasa a ser un patrón de distribución agrupado, y así consecutivamente. Que la distribución espacial depende de la escala. Sí, era lo que comentaba Alexis, ¿no? O sea, sí indudablemente depende de la escala. No es lo mismo que yo hubiera hecho el análisis para un cuadro de 100%, sin duda, sí. Ese es el punto importante. Este método influye la escala. Te permite... Sí. Y es muy criticado, es muy... no criticado, o sea, sí cuestionado, ¿no? Por la definición de la escala. Sí, bueno, pero probablemente usas otros métodos y te dicen, bueno, a esa escala sí, pero ¿qué pasa si la cambias? Y la ventaja de este método es que te permite a diferentes escalas estimar ese patrón. Sí. O sea, yo creo que la respuesta tiene que ser más bien, o sea, tú lo explicaste hace rato, porque tendría que ir en ese sentido. No es en función de que son los datos que tengo. El método tiene ventajas, ¿verdad? Además, hay otra ventaja que te permitió, o por lo menos que permitió tomar la decisión de compararlo con lo de plántulas. O sea, es otro método. Sí. Plántulas. Por lo menos dijimos, sí podríamos intentar hacer una comparación porque este método nos da otra información valiosa. Que
también lo da el índice de municipio estandarizado. ¿Cuál es? Que tiene una significancia estadística, Nos da nivel, un nivel estadístico. Tiene una confiabilidad estadística, tanto KD Ripley como el índice estandarizado de UNESCO. no siempre tenemos el mismo método. Sí. Está bien. Gracias. Siguiendo con en ese mismo contexto, Ángel, y con relación a las nodrizas biológicas o físicas, quisiera que me dijeras tú, con tus palabras, ¿qué entiendes por dispersión? ¿Qué es la dispersión? Desde el punto de vista de la planta. Bueno, es la capacidad que tiene la planta de buscar el sitio ideal para dejar descendencia, para tener descendencia. Ajá. ¿Y cómo le hace para hacer eso? Si tú fueras una planta de esas que estás diciendo, que requiere dispersarse, porque la dispersión es un proceso, ¿de qué medios te vales para realizarlo? Pues en este caso, hablando de estas plantas, pues que la dispersión se puede dar en cualquier lugar, pero no, y puede germinar en cualquier lugar, pero se están basando en que el establecimiento se va a dar donde encuentren las condiciones idóneas, más favorables para que puedan germinar y puedan establecerse. Y esas condiciones ideales o idóneas para germinar, crecer, establecerse, crecer y eventualmente reproducirse, ¿tienen nombre? Porque un punto crítico importantísimo es la fase de transición de semilla a planta. Aquí es donde se han observado las pérdidas, demográficamente hablando, numéricas, de gran parte de ese acervo de semillas que produjo una planta X. Entonces, la fase entre la germinación y el establecimiento de plántulas ocurren mortalidades extraordinariamente altas. ¿Cómo se llama ese lugar idóneo donde las plantas pueden germinar, establecerse? Pues el nicho ecológico. Ok, ¿qué es el nicho entonces? Pues es este micrositio donde se encuentran todas las condiciones para que esté establecido, ¿no? Sí, este lugar en el área donde puedan verse favorecido. Ahora, estas condiciones que existen, digamos, esas condiciones idóneas que hay para poder establecerse, germinar, establecerse, etc., por el solo hecho de que existen, implica que estas especies tienen la posibilidad más alta, la probabilidad mayor de completar su ciclo de vida allí, o no necesariamente. No necesariamente, porque hay individuos que, como ya lo dije, hay individuos que están en lo que yo llamo áreas abiertas y están presentes, ¿no? O sea que también nosotros tenemos un sesgo, ¿no? Sí. Porque lo que tú llamas áreas abiertas, pues es áreas abiertas del suelo Para arriba, claro. pero del suelo para abajo ocurren muchas otras
procesos ecológicos que hasta el momento desconocemos, ¿verdad? El lugar ese no es el sitio seguro de Harper. Sí. Es encontrar un sitio seguro donde germinar, establecerse, crecer, reproducirse, dejar descendencia, etcétera, es importante para las plantas. Y aparentemente estas especies lo están encontrando en ese contexto de mestizaje, ¿sí? Ahora, entonces si la dispersión es un proceso de búsqueda por un sitio seguro donde completar su ciclo de vida, entonces de acuerdo con tus observaciones, ya sé que no existe el análisis, pero de acuerdo con tus observaciones dices que generalmente, a ver si entendí bien, las plántulas están muy cerca de un árbol adulto. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa muy cerca? Metros, no sé, 5 metros. O sea, estamos hablando de ese patrón de dispersión que tienes ahí dibujado a una distancia de no más de 10-15 metros. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que las plántulas se encuentren localizadas en el entorno directo, bueno, no sé si estoy entendiendo, Sí, estamos. en el entorno directo, debajo del dosel o de la copa de un árbol adulto. Quiere decir que estas especies no tienen un vector de dispersión biológico eficiente, que caen que llevan a cabo una dispersión pasiva. Ustedes caen solas por gravedad en algún lugar cerca bajo el dosel de los individuos adultos. Sí, que la dispersión en este caso por algún vector, pues es mínima, comparable a lo que a una dispersión. ¿Cuáles son las características que según tú podrían tener las semillas o los frutos de las tres especies que impiden o que no facilitan la dispersión biológica por algún vector biológico? Pues no son atractivas para este vector primero por el aroma, ¿no? La resina, pueden ser poco apetecidas por los animales en este caso, ¿no? Inclusive la misma planta, ¿no? O sea, ya en adultos, es no tan fácil un animal se la come, digo, cuando hay hambre, pero no, puede ser eso, o sea, no es poco atractiva, ¿no? Por estas resinas. ¿Qué quieres decir con poco atractiva? Porque acuérdate que siempre hay un roto para un descosido. Sí. Por ejemplo, los síndromes de polinización, si nos atenemos a estas propiedades que estás mencionando, de la atractividad o la atracción o el factor que favorece, por ejemplo, la polinización de las flores de las tres especies, implicaría que, dado que, usando tus argumentos, que las flores no tienen y los frutos tampoco tienen alguna recompensa que ofrecer para un posible dispersor o un posible polinizador, y por lo tanto, pues, los síndromes de dispersión y de polinización son por viento, ¿o cómo son? No, sí hay presencia de polinizadores, ¿no? Pues sí existen polinizadores. En las tres especies, ¿cuál crees tú que sea el síndrome de polinización?
flores abren, Sí. ¿sí? ¿Cómo son las flores? Son blancas, pequeñas, ¿Abren de día o de noche? de día. Ajá. ¿Y qué tipo de vector biológico podría ser atractivo? ¿Le podría gustar el blanco? Pues. Si nos vamos por el color. Sí, 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 lo que he observado, pues abejas principalmente. Abejas diurnas. ¿Algún tipo de recompensa? ¿Azúcares? ¿Nectarios? ¿No hay? Desconozco. Sí. Y con relación a los frutos, ¿cómo son los frutos? Son carnosos, puede ser carnosos. De Bursera glabrifolia son verdes con una punta roja. Sí, son característicos porque tienen una punta de color rojo. De copalífera son verdes y de bipinata también. ¿Y quién crees que podría dispersarlo? Si es que hubiese algún vector. Las aves, bueno, sí, las aves. ¿Y no crees que un pájaro esté trayendo de por ahí? Bueno, ¿cómo le hacen las aves? Pues las semillas son ¿de qué tamaño? ¿Muy chicas, muy grandes? La de Bursera bipinata es más chica respecto a las otras dos. La más ¿Cuánto grande mide? 5 milímetros de ancho o más. Y copalífera más, unos 9 milímetros, igual que glabrifolia de ancho. ¿Son pesadas? Sí, sí, sí. Si los pájaros podrían ser, ¿qué tendría que ser un pájaro? Porque son grandes, ¿no? ¿Medio centímetro o 1 centímetro? Puedes recogerlas principalmente del piso. No creo que. Es que no he visto, o sea, que un ave se esté quitando un fruto de una especie, no lo he observado. O sea que la recogen del piso Sí, yo pienso. y se van a consumir la carnita. ¿O qué onda? O sea, no sé. Sí, sí, sí. Y se van al cerco y ahí cómodamente se dan un banquete o qué onda. Pues sí, la tragan. Es que no nada más como se dice, la carnita, ¿no? O sea, la tragan. Se tragan la semilla Sí. y luego Y pues ya estando son muy grandes. en el semillas. cerco, pues ya estando en el cerco, pues ya la depositan. La defecan o la Sí. regurgitan. No, la defecan. O sea que puede ser que haya un sistema de escarificación. Dentro de. ¿Cómo se llama ese tipo de dispersión? ¿No tiene nombre? No tengo el nombre de. ¿Quién la dispersa? ¿Sabes? ¿Cómo se llaman las aves? Grupo. Si tú fueras un pajarero, ¿qué serías? Un especialista en aves. Algo Pajarero. de. No, algo de. ¿Eh? Algo de Ajá, Ornitorrícolo, otorrinolaringolo, ornitólogo. Entonces, y la segunda parte de esta palabra que no quieres decirnos, tiene que ver con la dispersión de frutos. Si es un animal, pues eso es, la dispersión es zoópora. Y si es un pájaro, Toco. y si es polinizada por una ave, la flor.
Puede ser que haya un proceso de descalificación, ¿sí? Pero de acuerdo con los patrones de dispersión que tú estás encontrando a diferentes escalas, aparentemente las plántulas son dispersadas pasivamente, bueno, no sé, por gravedad, caen cerca de los progenitores, pero eso no lo puedes tú saber, la procedencia de cada plántula o de las plántulas, si es o no de ese árbol adulto que están bajo el cual están distribuidas, ¿no? Puede ser que sean de otra planta y las aves hayan venido a ese árbol y las hayan defecado allí, ¿no? Sí. Pero es improbable porque la mayoría de las especies que estudiaste tienen un patrón de dispersión aleatorio. Y la pregunta era, por curiosidad, si en este lugar de Morelos usan el copal, o sea, Bursera, para hacer este tipo de artesanía. Al menos en esta región el aprovechamiento es la resina. La resina principalmente, pero sí hay otros lugares, por decir, Bursera glabrifolia, como les digo, en el lugar no la quieren, o sea, es más, de mis 500 y algo de árboles de Bursera glabrifolia ha disminuido, porque mes con mes, como voy caminando y voy buscando mis transectos para buscar mis plántulas, cuando veo, ya tumbaron uno, ¿no?, de los que yo marqué, ¿no? Entonces, no, ahí en el lugar no lo quieren, pero sí sé que Bursera glabrifolia lo ocupan para estas artesanías. Porque a mí me llama mucho la atención, además queda muy bonita, porque es una madera muy fina, así con un grano muy suave, entonces la tersura de las artesanías quedan muy bonitas. Sí, les digo, en el lugar no la elaboración de estas artesanías no. Okay. No. Y la otra es, están bien marcados en ese círculo que pusiste de las estaciones, la época seca y la época de lluvia, ¿no? Casi es la mitad, ¿verdad? El 50%. Sí. Y dijiste que esa ganancia y pérdida de agua de los tallos se ve más clara en las plántulas, exacto. ¿De casualidad me dices el diámetro en una estación y en otra? O sea, una plántula, llegaste en la estación seca y le mediste el diámetro con un vernier, y luego a la época de lluvias se lo volviste a medir a esa misma planta, ¿sí? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre estación seca y estación? Lo que he hecho, inicié la búsqueda de plántulas, la hice a finales de octubre, entonces apenas iba a empezar la época seca, entonces toda la búsqueda de plántulas la hice, y no solamente, cuando encontraba una plántula, no solamente decía si tenían o no tenían nodriza, también le medí la altura y le medí el diámetro. Okay. Y cada mes veía cuántas vivían y cuántas ya no estaban. Okay. Y cada 2 meses estuve midiendo el diámetro y la altura. Estaba acumulado lo más seco, casi al final de la seca. ¿Cuánto me alcanzaba a medir una? Si recuerdas. Variaba. Lo que le puedo decir es que las pérdidas de agua eran a veces iniciaba la época seca y ya había perdido 1 milímetro. Y así, conforme avanzaban los meses de la época seca, empezaba la disminución. A los 2 meses, que era cuando yo hacía las mediciones, porque yo así me planteé la metodología de no hacerlo mes con mes, sino las mediciones cada 2 meses, llegaban a disminuir hasta 4, 5 milímetros las que estuvieran un poco más grandes. Las que en un inicio medí de 4 milímetros se secaron en su totalidad y murieron. La última vez que fue ahorita, hace 15 días. Entonces yo inicié con 269 plántulas en un inicio, en finales de octubre, y me quedé solo con 136, me parece. Y esa que perdía 4 milímetros, por ejemplo, de diámetro, ¿cuál era su diámetro? A veces 8, 9 milímetros. O sea que el 50% más sí. o menos. Y empezaba,
que decía el doctor Juan Antonio, de estas características que me llamaban la atención, o sea, cómo estuve yendo mes con mes y cada 2 meses midiéndolas. Entonces me pasé toda la temporada secas dándoles ese seguimiento, y cuando empiezan las lluvias, cómo otra vez empiezan a ganar este diámetro. Ese diámetro, ok. Siendo las 12 horas del día 13 de noviembre de 2017, se reunieron en el salón de exámenes de grado del mismo edificio los profesores doctor Laura López Mata, doctor Edmundo García Moya y doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, como presidente y vocales respectivamente, con la participación del doctor Carlos Trejo López como sinodal del H jurado del examen, que para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica presenta Ángel Rivera Ríos, quien después de haber cumplido con los requisitos que establece el reglamento de actividades académicas de este colegio, fue autorizado por la Dirección General de la institución para sustentar dicho examen. Después de que el doctor Lauro López Mata, presidente del H jurado examinador, declaró legalmente instalado el mismo, que con anterioridad estudió y aprobó la tesis bajo el título Repoblamiento natural de 3 especies de borcea en la Sierra Huautla en Morelos, concluyó el examen, se procedió a la discusión del mismo, acordándose que el ingeniero en agroecología Ángel Rivera Ríos, en el examen que presentó para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica, resultó aprobado. Se protocoliza el acto señalado mediante la presente acta constancia que firman de conformidad los miembros del H jurado examinador y el sinodal a las 4:05 horas del mismo día, dando fe el secretario académico. 14, ¿no? Sería el jurado. ¿No? 14 horas. 14:05. Sí, 14:05. Todavía es a las 14:05 horas del mismo día, dando fe el secretario académico del Colegio de Posgraduados. Y en esta acta pues firmamos todos los miembros del sínodo, y faltaría únicamente la firma del secretario académico, el doctor Enrique Becerril Román, que en su momento pues lo hará. Pues terminaste. Felicidades. Gracias.